Hola, buenos días. Bueno, pues mira, esta es otra modalidad de trabajar. Espero que puedas entenderme los temas que te voy a compartir. Y pues es nuestra sesión 14 y antes de empezar con nuestra clase, les quiero compartir, chicos, cómo vamos a evaluar nuestro tercer parcial. Pues acabó muy rápido el semestre, entonces este es nuestro último departamental y nuestro examen teórico, ya saben que siempre tiene el 10% y va a ser el 18 de junio. El examen práctico en esta ocasión sí va a haber, va a tener un valor del 25% y las fechas que van a ser para los grupos 4 y M5 y 4 y M6 es el 16 de junio, mientras que para el 4 y M7 será el 17 de junio. Las tareas tienen un valor del 35% y su evidencia integradora del 30%. Para el 4M5 y 4M6 se entrega el 16 de junio y para el 17 de junio el 4M7. Vamos a empezar un tema que se llama archivos en C++. Bueno, pues por el puro nombre ya nosotros no estamos fuera de contexto acerca de lo que es un archivo. Yo ya les había comentado, y bueno, ustedes lo saben, aunque yo no se los comente, que hasta este momento todos los programas que nosotros hemos desarrollado en lenguaje C, pues quedan en la memoria RAM. En el momento en que se apaga nuestra computadora, todos los cálculos, toda la información que se nos muestre, pues se pierde. Esos programas que nosotros tenemos, por ejemplo, el traductor, el cuadro mágico, los libros que nos muestra para poder consultarlos, borrarlos, todos esos, pues se borran. Aunque nuestro programa tenga cierta información con la inicialización de los datos, pues al apagarlo, apagar nuestra computadora, se pierde. Un archivo, pues todo mundo manejamos archivos de cualquier tipo, un archivo documento, de Word, de Excel, un archivo de C y en fin, tantos archivos que nosotros podemos tener. La ventaja pues de tener un archivo es que la información que tú vas a tener pues no se va a perder. Tú vas a poder tener acceso las veces que tú quieras y se va a almacenar de manera temporal, mientras que en la memoria RAM, pues el almacenamiento, perdón, es temporal y en los diferentes dispositivos de almacenamiento va a ser de manera permanente. Bueno, nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar con archivos y estos flujos, que así les vamos a llamar nosotros, no son nuevos para nosotros, no son nuevos porque nosotros cada vez que tú abres un archivo, un punto doc, lo que hace, vamos a la opción donde dice archivo, le damos a abrir y entonces lo que hace esta aplicación del Word, pues que va sacando la información de ese archivo y la muestra en la pantalla. Entonces, ese proceso lo está leyendo para que nosotros lo podamos visualizar en la pantalla. Y una vez que nosotros ya modificamos, que ya lo terminamos de leer, siempre lo cerramos. Entonces, estos tres flujos nunca se nos deben de olvidar. Abrir, leer y cerrar un archivo. Bueno, pues aquí nosotros vamos a, igual que en un documento en Word, nosotros vamos a poder crear archivos, pero también puede ser que ya el archivo esté creado y lo queramos abrir. Estas tareas o estas actividades para ustedes y casi para cualquier persona pues son muy obvias, pero el momento en que nosotros las tengamos que programar pues ya dejan de ser tan obvias. Entonces nosotros vamos a empezar realizando un programa en donde en ese mismo programa vamos a abrir, vamos a generar un nuevo archivo y allí mismo lo vamos a abrir. Normalmente los programas de C ya hay un archivo de texto, ya hay un archivo que ya está creado y entonces nosotros lo abrimos para mostrar la información, para realizar cálculos y para realizar otras operaciones. Pero, como te comentaba en nuestro primer ejemplo, en ese mismo ejemplo nosotros vamos a abrirlo, lo cerramos y después mostramos el contenido de ese archivo.
Entonces nosotros aquí en lenguaje C vamos a tener algunas palabras reservadas, como, que es como si fuera un tipo de dato. Vamos a tener una variable que es un tipo de dato que nos va a servir para crear un archivo. Y vamos a tener una variable que va a ser como un tipo de dato para abrir un archivo. Bueno, entonces te comentaba que para leer un archivo en C, nosotros vamos a ir leyendo elemento por elemento. Y esos elementos, para que nosotros los podamos tanto almacenar o para que los podamos leer, los vamos a ir almacenando temporalmente en variables. Entonces, en el momento en que nosotros estemos en una función local, vamos a tener variables locales y las vamos a ir almacenando en el archivo. Por ejemplo, hemos estado trabajando en los programas de estructuras de datos con una estructura de alumno que tiene su boleta, su nombre y sus calificaciones. Entonces nosotros cuando nosotros quisiéramos que esa información de la estructura se guardara en un archivo, entonces vamos a seguir teniendo las mismas variables locales en nuestro programa y las vamos a tener ahí almacenadas temporalmente, las vamos a ir reutilizando, pero ahora lo vamos a ir guardando de manera temporal en nuestro archivo. Y lo mismo, el proceso contrario, cuando queramos nosotros sacar o bien obtener la información de un archivo, también vamos a tener variables locales que me van a servir para que yo pueda hacer cálculos o simplemente para mostrar información. En C tenemos dos tipos de archivos, texto y binario. Vamos a empezar con los archivos de texto, que es una secuencia de caracteres. Tal vez digas, no le entendí nada a la maestra. No te preocupes porque te voy a mostrar un ejemplo en C, que de hecho tú este ejemplo ya lo tienes en Classroom, lo tienes en un documento TXT y lo que debes de hacer es copiar el código y pegarlo en tu compilador. Entonces yo te voy a mostrar el código. Dame un momento, por favor. Aquí está nuestro código. Vamos a analizar este código. Bueno, mira, para los archivos de texto vamos a agregar una nueva librería. Esta librería es FStream File de archivos. Entonces la vamos a agregar nosotros para poder realizar archivos. En este caso estamos viendo archivos de texto. Tenemos aquí dos funciones porque estamos en programación modular. Todavía hay algunos compañeros que si yo no escribo en las indicaciones que tiene que ser con funciones, no lo desarrollan. Entonces recuerden que estamos en programación modular y por eso vamos a tener el prototipo de dos funciones, una que es para escribir o para crear nuestro archivo y otra sería para leer nuestro archivo. En la main vamos a mandar llamar, ambas son funciones vacías. Vamos a mandar llamar escribir. Vamos a ver qué hace escribe. Hace un momento en las diapositivas, bueno, creo que eso sí no te lo comenté, pero ahí están en las diapositivas. Nosotros vamos a tener este es como si fuera un tipo de dato, pero esto nos va a servir para identificar que nosotros queremos crear un archivo. Aquí tú le puedes poner como comentario en tu programa que esa instrucción es para crear un archivo. Ajá. Entonces, ahí anótalo y siempre que tú veas en un programa un off-stream, pues es crear un archivo. Voy a tratar de comparar con lo que nosotros ya conocemos. Abajito está otra declaración de una variable. Entonces, es de tipo string y se llama ingresa. Bueno, pues ahora esta variable que se llama salida es una variable de archivo, pero que me va a servir para crearlo. Entonces, se llama salida. Ahora, yo te hablaba hace rato cuando te estaba explicando las diapositivas que vamos a tener variables auxiliares para nuestros archivos. En este caso, nosotros vamos a almacenar una cadena de caracteres y entonces por ello yo declaré la variable string. Lo demás es como ya estamos acostumbrados a trabajar.
le vamos a decir al usuario que ingrese el texto. Nosotros normalmente siempre hemos ocupado el cout para ingresar texto, siempre lo hemos ocupado, pero estos símbolos de menor que es la inserción de flujo, no tan solo se utilizan para el cout. En este ejercicio vamos a ver que se utilizan para otras cosas, como por ejemplo, para almacenar la información en el archivo. Entonces, bueno, aquí ingresamos el texto y ahora, como yo les comenté que vamos a ingresar texto, lo leemos igualito como si no estuviéramos trabajando con archivos. Leo con mi getLine, pero también, ¿qué crees? Que el getLine no tan solo funciona con el CIN. Ahorita vamos a ver con qué otras cosas funciona. Ahora, aquí tenemos un método, una función que es el open, que solamente trabaja con archivos. Entonces, si te fijas, nosotros creamos una variable de tipo archivo, lo identifico porque es una offstream, y entonces, para la sintaxis del open, nosotros vamos a poner la variable, que es de tipo archivo, que en este caso se llama salida, después el open, y después viene todo el path. Yo aquí te recomiendo que si tú no tienes unidad H, pues tu programa no va a funcionar adecuadamente. Entonces, aquí escribe la unidad en donde quieres que se vaya a crear tu archivo. Aquí esta diagonal es invertida, así es por sintaxis, y el nombre puede ser el que tú quieras. Yo en este caso, como va a ser un archivo de texto, le estoy escribiendo la extensión txt. Entonces, con esta instrucción, nosotros estamos asociando la variable que es de tipo archivo para crear un archivo que se va a llamar texto.txt. Entonces, abrimos ese archivo y ¿qué información se va a almacenar? Bueno, pues antes cuando nosotros teníamos variables, le asignábamos, por ejemplo, así, por ejemplo, ingresa, que es cadena, es igual a hola. Ajá. Y le damos punto y coma. Eso es con lo que nosotros ya sabemos crear. Pero ahora vamos a ver que ya abrimos el archivo, ya lo creamos, pero ahora vamos a ver cómo le agregamos la información. Ah, pues te decía hace un momento que estos símbolos, que es el menor que es los símbolos de inserción de flujo, no tan solo trabajan con el cout. En este caso también me van a servir para que yo almacene información a mi archivo. Entonces, quiere decir que tengo que hacer referencia a mi variable que fue de tipo archivo. En este caso se llama salida. Entonces, si te fijas, ahora la sintaxis es la misma. Antes yo le decía cout, entonces que me muestre un mensaje o un valor de una variable después de lo que está. Y a mí me aparece ingresa el texto en la pantalla. Pero ahora yo voy a ocupar este símbolo que es de inserción de flujo para almacenar la información en el archivo. Entonces tengo la sintaxis para esta parte es variable de tipo archivo, que en este caso es salida. Después, porque yo quiero ingresar datos, ocupo la inserción de flujo y entonces aquí viene mi variable que es de tipo string. Entonces, fíjate que aquí es como si estuviéramos duplicando la información. Aquí lo almaceno en la memoria RAM en mi variable, pero ahora yo quiero que se almacene de manera permanente. Entonces, creo mi archivo que se llama txt y ahora sí le digo, bueno, todo lo que yo escribí en esta variable, que mi variable de tipo archivo se llama salida, asígnale todo lo que yo escribí en ingresa. Y bueno, le damos un end L. Entonces dijimos que siempre que trabajemos con archivos lo tenemos que abrir. En este caso estamos almacenando la información y después lo cierro. Bueno, yo espero que te haya quedado clara esta información. En las diapositivas vienen, que ya no se las presenté porque se me hizo más fácil presentarlo en el programa, viene para qué sirve el off-stream, el close, el open. Entonces, siempre tenemos que cerrar nuestro archivo. Entonces, una vez que ya terminé de almacenar los datos en mi archivo, lo cierro.
y esta es mi función para crear mi archivo. Te decía yo que íbamos a empezar con un programa muy simple, que ahorita que lo corramos, pues no se va a ver nada del otro mundo, pero estamos manipulando archivos. Ahora bien, ahora yo lo voy a leer. En este momento, pues las dos instrucciones están juntitas y no se va a ver mucho el efecto del archivo, pero la programación, pues eso sí, sí se ve. Ahora, siempre que yo quiera leer o abrir un archivo, voy a ocupar la palabra, aquí le voy a poner también entre comentarios, tú también lo puedes hacer. El ifstream es para abrir un archivo. Y esto, la validación que tenemos que hacer para abrir un archivo es el mismo que realizamos en Word, en Excel, en lo que sea, en el mismo compilador. Si tú quieres abrir un archivo y no existe, pues te va a marcar un error. Entonces nosotros, cuando queramos abrir un archivo, tenemos que garantizar que el archivo exista. En este caso de este programa, yo no estoy validando que existe el archivo porque justamente en la función anterior, que ocupe una variable de tipo archivo, que es para crearlo, lo creé aquí. Entonces yo no lo estoy validando en este programa. Entonces, bueno, ahora yo quiero leer la información. Tú ya sabes qué información hay porque lo vamos a ejecutar. Entonces, ifstream es una variable también de tipo archivo, pero sirve para abrir un archivo. Entonces, yo aquí le puse que se llama entrada y nuevamente tengo una variable, va a ser de tipo string porque mi archivo tiene una cadena de caracteres y se va a llamar lectura. Entonces, esto es para que el usuario vea que se está abriendo el archivo. Ahora, igual tenemos que asociar a ese open nuestra variable de tipo archivo, que va a ser para abrirlo, y en este caso se llama entrada. Nuevamente tengo que escribir el path. En otros programas que nosotros desarrollemos, sí vamos a validar que el archivo existe. Entonces, aquí lo abrimos y nuevamente tengo mi variable local que se llama lectura. ¿Qué va a tener esa variable local que es de tipo string? Bueno, pues va a ir obteniendo o va a ir sacando la información del archivo. Observa que ahora el getLine, que nosotros estábamos acostumbrados a ponerle aquí un sein, ahora no es un sein, ahora es una variable de tipo archivo que se llama entrada. Entonces le estamos diciendo, a ver, ahora vas a sacar esa información que se encuentra en esa variable y la vas a almacenar en mi variable local que se llama lectura, que es de tipo string. Entonces, una vez que yo ya lo tengo en la RAM, una vez que ya tengo esa información de la RAM, que ya lo saqué de ese archivo, entonces ahora sí se lo muestro. ¿Qué voy a mostrar? Entonces, este cout, entonces ahora mi variable en donde está almacenada la información de mi archivo se llama lectura y es una variable local de tipo string. Entonces lo muestro. Con este cout estoy mostrando la información que está en mi archivo y después lo cierro. Voy a mostrarte la compilación, voy a compilar el programa y te voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces aquí está, escribe el texto. Les vamos a poner, espero que la explicación sea clara. No te estreses o no te preocupes. Ajá. Entonces, esta información, ahorita que yo ya, que dice ingresé el texto, es el mensaje que aprecio y ya se generó mi archivo. Y esta información que yo estoy almacenando, primero se almacenó en la variable de tipo string y en el momento en que ahorita yo le dé enter, se va a almacenar el archivo y se va a cerrar el archivo. Inmediatamente después abro el archivo. Entonces, así, en la ventana no pareciera ser que estuviéramos trabajando con archivos, pero para que tú puedas ver que sí se generó el archivo, te voy a pedir que ahí en el path donde tú dijiste que se generara el path, vayas y busques el archivo. Yo te lo voy a mostrar. Entonces, aquí se generó el archivo texto.txt, lo abro
tú también lo puedes hacer. Y aquí está la frase que nosotros acabamos de crear. Déjate la comparto también. Ahí está. Ajá. Entonces, espero que la explicación sea clara, no te preocupes. Entonces ve que ya lo que hicimos fue nosotros primero lo creamos y después ya ahora lo mostramos esa información en el monitor. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer como actividad para verificar que realmente pues quede claro este tema? Hay un documento que está en Word y ahorita te lo voy a compartir. Ok, aquí está. Ok, este documento en Word, nuevamente yo te volví a pegar ahí el programa que te acabo de explicar. Y bueno, aquí lo que tenemos que hacer pues es contestar un cuestionario. Para la función escribir son 6 preguntas, para la función leer son 5 preguntas. Este cuestionario lo vamos a contestar, lo vamos a revisar, perdón, todos juntos. Ya ahí viene la fecha cuando la tienes que entregar. Son preguntas muy fáciles y esto es lo que me tienes que entregar de evidencia el día de hoy. Bueno, pues espero que haya quedado clara la explicación. Y bueno, pues entonces esta es toda la tarea por el día de hoy. Y bueno, las dudas pues ya las resolveremos si es que hay, espero que no, cuando nuevamente volvamos a nuestras videoconferencias. Bueno, chicos, me despido y que tengan excelente día.